Gracias a Dios que estamos bendecidos, ¿verdad que sí? Voltea con el que está al lado tuyo y dile, qué bueno que estás en la casa de Dios. Creer me lleva a actuar en consecuencia a mi fe. Ese es el título del mensaje en esta tarde. Pongámonos en manos de Dios. Padre, te damos gracias por la vida y la salud. Señor, tú que conoces todo, aún las intenciones de nuestro corazón, tú conoces nuestras necesidades, los pensamientos, los temores o los miedos que cada uno pudiéramos tener. Yo te ruego en el nombre de Jesús que mientras somos edificados en tu palabra, tú hables a nuestras vidas, contestes, Señor, las peticiones que tenemos y podamos ver tu mano poderosa en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando escuchamos por primera vez que Jesucristo salva, o cuando escuchamos por primera vez acerca de la salvación de Dios a través de Jesucristo, la mayoría tenemos la creencia que Jesús vino a salvar o a salvarnos de nuestros problemas. Y no quiere decir que Dios no pueda ayudarte o solucionar tus problemas. Pero esa creencia a veces genera una decepción en algunas personas. Y esto es porque algunos predicadores podemos cometer el error de ofertar la solución a tu enfermedad a cambio de que aceptes a Cristo. Ofertar la salvación de tu economía a cambio de que aceptes a Cristo. Ahora, quiero dejar algo bien en claro. Dios tiene el poder de salvar tu economía, de sanar cualquier enfermedad, de transformar tu vida, de traer armonía a tu familia. Pero el propósito de que Dios enviara a su Hijo Jesús a salvarnos es meramente espiritual. Bíblicamente la palabra salvación significa libertad espiritual. Esto quiere decir que Dios envió a Jesús para que fuéramos libres de todo aquello que nos ha mantenido atados al pecado. Recuerda que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Para que un esclavo o una persona que está viviendo en alguna atadura del pecado o en alguna maldición generacional, es necesario que reciba a Cristo en su corazón. Pero ser libres espiritualmente solamente es a través de Jesucristo. Hay enfermedades que se transmiten genéticamente, hay maldiciones generacionales también. La Biblia dice que las consecuencias de los pecados de los padres se transmiten de generación en generación. Y cuando aceptamos a Jesús, eso se rompe. Y también se rompe incluso toda enfermedad genética. El problema es que a veces, con todo y que somos libres por Jesús, nos volvemos a atar tanto a la maldición generacional o a las enfermedades que ahora en Cristo ya no deberíamos de tener. Y cuando la Escritura dice que solamente Cristo tiene el poder, o Jesucristo tiene el poder de liberarnos, es decir, de salvarnos, es importante que nosotros actuemos en consecuencia. Hechos 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo.
Y en ningún otro, ¿qué? Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué? Salvos, es decir, libres ¿de qué? Libres espiritualmente. No hay otro nombre. Tú puedes encomendarte a todos los santos. Tú puedes rezarle a todos los dioses. Pero la Biblia dice que solamente Jesucristo salva. A veces, personas de otras religiones tienen pleito con nosotros porque también nos falta a veces sabiduría en enseñar esto. Y a veces, aunque la Biblia lo dice, lo podemos comentar de una manera que las personas no lo reciben bien o se bloquean. Yo he visto algunas personas que entran en alguna casa y en esa casa hay alguna imagen, algún ídolo, y entran y dicen, tira ese mugrero. ¿Tú crees que la gente que ha tenido toda su vida rezándole a ese Dios, a ese santo, va a decir, ay, sí, ahorita lo tiro? Aunque la Biblia dice que ahí no hay salvación, tenemos que tener la sabiduría para poderlo compartir. Entonces, nosotros pudiéramos, te repito, encomendarnos, rezarle a los dioses, etcétera, etcétera, pero no es porque nosotros digamos que Jesucristo es el único que salva, es que lo dice la Biblia. Hay diferentes creencias, religiones, costumbres, hábitos. Algunos se aferran tanto a los amuletos, se aferran tanto a las cosas que les dan aparentemente una certidumbre, una paz de que todo va a estar bien, pero ahí no hay salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que si ahí no hay salvación es que mientras no nos acerquemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida seguirá siendo atada espiritualmente hablando. El propósito por el cual Dios envió a Jesucristo a la tierra y el propósito por el cual Jesús está en nuestra vida, nosotros lo encontramos en Lucas 14, 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto halló el lugar donde estaba escrito, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En el verso 18 podemos ver que en ningún momento lo que lee Jesús dice que viene a salvarnos o que viene a salvar nuestra economía. Por decir un ejemplo de las cosas por las cuales nos afanamos y nos esforzamos todos los días. Es cierto que el deseo de Dios es que seamos prosperados. Tercera de Juan, capítulo único, verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.
Dios desea para todos nosotros, sus hijos, que seamos prosperados en todas las cosas. Ese es el deseo de todo padre. Todo padre queremos que nuestros hijos les vaya bien, que sean prósperos, que no batallen, que no tengan carencias, que no tengan enfermedades, que disfruten la vida a plenitud. Pero en el verso 4 de tercera de Juan 1, podemos ver que Dios no se alegra porque sus hijos prosperan. Dios no se alegra, no se goza porque sus hijos prosperan. Dios se goza cuando sus hijos andamos en la verdad. La palabra de Dios lo dice. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si se pierde a sí mismo? Nosotros sí nos alegramos cuando prosperamos, claro que sí, nadie se enoja por ganar más. Y siempre le damos gracias a Dios. Y la Biblia dice que toda buena dádiva, es decir, todo lo bueno que recibimos, dice, desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo el bien que podemos recibir viene de parte de Dios. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos. Pero Dios se goza cuando sus hijos andamos en la verdad. Esa expresión, que anden en la verdad, se refiere a que nuestra vida debe de girar alrededor de la verdad, es decir, de la rectitud. Que seamos íntegros y rectos en todo lo que hacemos. Una persona íntegra es aquella que no oculta nada, no tiene intenciones ocultas. Una persona íntegra es aquella que piensa, habla y actúa en un mismo sentir. Tienen que ser las 3 de 3. Una persona que no es íntegra es aquella que cuando ve a una persona que no le cae bien, dice, ay, ahí viene este, qué gordo me cae. Y cuando se acerca, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Eso no es ser íntegro. La integridad es tan celosa que a veces nosotros no consideramos cosas que parecen ser intrascendentes espiritualmente hablando. Platicaba con unos amigos acerca de la integridad y yo les comentaba porque el planteamiento, las ideas eran muy espirituales, de quién es íntegro, de quién no. Yo les dije, te voy a poner un ejemplo de una persona íntegra y no íntegra en el diario vivir. Todos los que utilizamos la aplicación de WhatsApp, cuando enviamos un mensaje, cuando tú escribes el mensaje y se envía, aparece una palomita en color gris. Cuando a la persona que se la enviaste lo recibe en su dispositivo, aparecen 2. Cuando la persona que recibe el mensaje lo lee, las 2 grises cambian a color azul. ¿Verdad que sí? Pero hay una configuración dentro de la aplicación que tú puedes programar que cuando tú lo leas no cambien a azul, permanezcan en gris. Eso no es integridad. Porque ¿con qué intención tú no quieres que quien te envió el mensaje sepa que ya lo leíste? Porque en el sentido común, si alguien me pide dinero prestado y yo lo leo y esta persona después me dice, oye, fíjate que está usado. No lo leí, porque la aplicación no le notifica que ya lo leí. Entonces parece algo así como intrascendente, como que no tiene importancia, pero aún en esos detalles se puede revelar la falta de integridad en el corazón de una persona. Las personas íntegras son aquellas que piensan, hablan y actúan
en el mismo sentir. Pero la pregunta es, considerando lo que leímos en Lucas 4, entonces, ¿de qué nos salva Jesús? Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿cuando éramos qué? Otra vez, ¿cuando éramos qué? Está hablando de una debilidad en la fe. A su tiempo murió por los impíos. ¿Sí sabes lo que es un impío? La Biblia nos habla de tres tipos de personas delante de Dios: el justo, el pecador y el impío. El pecador es aquel que vive de una manera equivocada porque no conoce, no tiene el conocimiento de que su estilo de vida, nadie le ha hablado, nadie le ha enseñado, nadie le ha hablado de Dios, nunca ha escuchado una predicación. No hay una porción de la Biblia que le diga que su manera, no ha escuchado una porción de la Biblia que le diga que su manera de vivir no le agrada a Dios. Esa persona vive en pecado. Pero el impío es aquel que sí ha escuchado, pero decide no obedecer. Este tema del impío es muy profundo, porque muchos creemos que hemos sido justificados por Cristo, que somos justos, pero somos impíos. Porque cada escritura de la Biblia que has leído y has escuchado y decides no obedecer, te mantiene en impiedad. Lo contrario a la impiedad es la piedad. Pero ahora a lo mejor uno dice, bueno, no entiendo el tema, pero te voy a leer una escritura. Si me puedes buscar, Rafa, primer libro de Reyes 8:32, para entender un poquito lo que es el destino de la impiedad o de los impíos. Primer libro de Reyes 8:32 dice: tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Los impíos, aunque tienen conocimiento de la palabra, van a la condenación. Los impíos son aquellos a los que Jesús se refiere cuando dice: en aquel día algunos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre incluso hicimos milagros. Y yo les diré, dice Jesús, apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Todo lo que hiciste fue con conocimiento de la palabra, pero tú no la viviste. Tú predicaste la palabra, el que escuchó tu predicación creyó la palabra, actuó en fe, recibió un milagro, recibió una sanidad, fue liberado de opresión demoníaca, pero tú no tenías comunión con Dios. Y esto es muy importante. Hay otra escritura en la palabra de Dios, también si me pueden ayudar a buscar, y esta está en Ezequiel 18:21. Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, ¿qué quiere decir esto? Que el impío sigue siendo un pecador. Si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente no morirá, vivirá. Ninguna de las transgresiones, verso 22, que ha cometido le serán recordadas por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor.
y no en que se aparte de su camino y viva. O sea, Dios no quiere que nadie se pierda. Y el hecho de que yo conozco la Biblia, pero decido no obedecerla, y eso me lleva a una condenación eterna, no dice Dios, no, pues qué bueno que se fue al infierno por impío. No, dice Dios, ¿acaso yo me complazco en eso? No, dice Dios, a mí me complace, me da placer, me da alegría cuando el impío deja su camino de pecado. Entonces te repito, cada porción de la Biblia que tú conoces y decides no obedecer, te mantiene en impiedad. Y ya vimos en la Escritura que el impío será condenado igual que el pecador. Sigamos con Romanos 5. Voy a leer otra vez el 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? ¿De qué nos vino a salvar Jesús? De la ira. Verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El Señor Jesús vino a salvarnos de la ira. Bíblicamente hablando, la palabra ira tiene un sinónimo: castigo. El Señor Jesús vino a librarnos del castigo eterno. La sangre derramada por Jesús, el Hijo de Dios, no solamente nos libra de la ira de Dios, sino también nos limpia, borra todos nuestros pecados. La pregunta sigue ahora: ¿cuál es el castigo? Segunda de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no, ¿qué? Otra vez, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Qué le dijo el Señor a los impíos? En aquel día me dirán, en tu nombre hicimos esto y esto. Y dijo, no los conozco. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, este es el castigo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. Ninguno de nosotros quiere ser excluido de la presencia de Dios. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros quiere ser excluido de la gloria, del poder de Dios. La gloria de Dios, el poder de Dios es el que te sana. Es el que transforma tu vida. Es el Espíritu Santo en tu vida. Pero cuando nosotros podemos ser excluidos, cuando no podemos nosotros tomar lo que Jesús ha hecho posible que pudiéramos tomar, cuando decidimos no obedecer el evangelio.
Cuando decidimos no conocer a Dios, no tener esa comunión con Dios. La palabra conocimiento o conocer en el griego hace alusión a la relación íntima entre dos personas que da como fruto un bebé. O sea, cuando Dios habla o cuando la Biblia dice que conozcamos a Dios, está hablando de tener intimidad con Dios, pero la intimidad con Dios da un fruto, produce un fruto en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros no tenemos esa intimidad con Dios, no fructifica nuestra vida para bien. No disfrutamos de su poder, no sentimos su presencia. Aunque Él está con nosotros, nosotros no estamos con Él. Aunque Él todo lo puede, en nosotros no sucede lo que estamos esperando por desobedientes. Entonces, con todo y que Jesús vino a morir, murió y resucitó y dio su vida por nosotros, y hace posible que nos reconciliemos con Dios cuando aceptamos a Jesús espiritualmente. Eso sucedió. Fuimos liberados de la maldición del pecado, liberados espiritualmente hablando. Pero a veces decidimos atarnos nuevamente cuando no obedecemos el evangelio o la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Marcos 16:16 dice: el que creyere, ¿lo tienen ahí? Marcos 16:16, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Creer no se refiere a un acto de fe. Cuando la Escritura dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, no es como que, yo creo. Un creyente no es creyente porque cree. Es creyente porque actúa en consecuencia a lo que cree. Esta escritura dice que se comienza creyendo, pero porque creo, camino, prosigo a bautizarme. No me puedo bautizar si no soy creyente, pero todo creyente debe de ser bautizado. Debe empezar a poner por obra su fe, lo que cree. Ahora, el bautismo es un acto público y profético. Cuando la persona se bautiza, entra en el agua, mete su cabeza, sumerge su mente y pensamientos al agua. Ya lo hemos aprendido. El agua, figurativamente hablando, representa la palabra de Dios. Cuando nos bautizamos, quiere decir que ahora nuestros pensamientos están dentro de la palabra de Dios. Eso mata nuestra manera equivocada de vivir. Entonces, cuando el bautizado entra en el agua, es un acto profético de que está siendo sepultado con Cristo. Cuando sale del agua, significa que está resucitando a una vida nueva. Ahora, el asunto es el siguiente. La mayoría de nosotros nos bautizamos siendo creyentes. Al menos en mi caso así fue. Empecé a escuchar la Biblia, empecé a escuchar predicaciones y entendí y creí. Y entendí la importancia de ser bautizado. Y cuando leí Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, yo dije, yo no me he bautizado. Entonces mi salvación está en riesgo.
fui y pregunté al pastor, ¿cuándo va a haber bautizos, pastor? Pero me pasó a mí lo que a veces me pasa ahora como pastor cuando bautizo a algunos creyentes. A mí me pasó que yo creí en Jesucristo, pero no me había arrepentido. Entonces yo llegué al bautismo y era un diablo seco. Y el pastor me agarró diablo seco, lo metió al agua y sacó diablo mojado. O sea, no cambié. No hubo un cambio en mi vida. Pero ya cumplí con el sacramento, con Marcos 16:16. Y ya creo y soy bautizado, soy salvo. Pero mi vida no cambió. Un creyente es aquel que cree y actúa en consecuencia a lo que cree. ¿Qué es actuar en consecuencia? Es que cuando creo, me convierto en discípulo. No es como que, tú crees, ya creíste, ahora es discípulo. No. Un discípulo tiene un discipulador. Los creyentes no tienen discipuladores. La Biblia dice, el Señor Jesús dice, aún los demonios creen y hasta tiemblan. No se crean mucho porque creen. ¿Por qué cuando me bautizó el pastor que me bautizó metió diablo seco y sacó diablo mojado? Porque me faltaba ser discipulado. La raíz de la palabra discípulo es disciplina. Tenía fe, pero vivía como yo quería. Tenía fe, pero seguía haciendo las cosas que yo quería. Como nos ha pasado a muchos. Por eso la gente que nos conoce, nuestros familiares a veces, oye, qué cachino se hizo cristiano, hasta se bautizó. No, hombre, pero yo veo que sigue siendo el mismo. El discípulo tiene un discipulador, un maestro que lo mete a una disciplina. Yo te quiero preguntar a ti, ¿cuántos? Todos somos creyentes, pero ¿cuántos tienen un discipulador? ¿Quién es tu discipulador? Alguien dirá Jesucristo. No, Jesucristo no es tu discipulador. Alguien dirá el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo me ayuda a mantenerme en la verdad, me recuerda las palabras. ¿Cuáles palabras? Las que mi discipulador, las que mi maestro me está enseñando. Pero ¿quién es ese? Muchos de nosotros no tenemos un discipulador, un maestro. Mateo capítulo 28, verso 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha, ahí no termina. Si te fijas que tiene un punto y coma, entonces ahí no termina. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, punto y coma, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta esa palabra, Mateo 28:20. Cuando de repente ha habido incertidumbre en mi vida, cuando parece que las cosas no van a salir, cuando los enemigos parecen ser más poderosos que yo, cuando siento que no voy a poder, me acuerdo de esa palabra y le digo:
Señor, tu palabra dice que estarás conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Pero Dios me dice, ese es el resultado. En el verso 19 dice que tengo que ser discípulo, tengo que bautizarme, tengo que ser enseñado y obedecer la palabra de Dios. Entonces yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Entonces, y nosotros tenemos esa creencia de que Diosito está conmigo. ¿Eres obediente a su palabra? ¿Tienes un discipulador, un maestro? ¿Has sido bautizado? ¿Actúas en consecuencia a tu fe? Cualquiera de esas que contestes no, por eso te sientes solo a veces. Por eso sientes que Dios no está contigo. Por eso sientes que Dios no está haciendo algo en tu favor. ¿Sabes por qué? Porque Dios, cuando tenemos ese sentir, Dios está en todos lados y con todos, pero no todos estamos con Él. Cuando siento que Dios no está conmigo, ¿alguien más ha sentido que Dios no está con Él o nada más yo? ¿Alguien más se ha sentido abandonado por Dios o nada más yo? Bueno, ya somos 3. Los demás arrepiéntanse porque no me digan que no. Y no estoy hablando de cuando no era cristiano, siendo cristiano. Y no estoy hablando de cuando no era pastor, siendo pastor. He sentido los cielos cerrados. He sentido que Dios me ha abandonado. Porque no es del cargo que tú tengas, eso no te garantiza la comunión con Dios. Y cuando me siento así, volteo a mi vida, empiezo a escudriñar mi vida en la palabra de Dios, vengo a esta escritura y digo, a lo mejor sí tengo un discipulador, un maestro, pero no estoy obedeciendo su disciplina. A lo mejor ya me bauticé, pero decido no por lo que la palabra de Dios, mi mente piensa malandramente. Estoy impuesto a resolver las cosas a mi manera, echando mano de lo que se pueda. A veces nosotros necesitamos ayuda y pensamos primeramente en un amigo que te puede ayudar y no en Dios. Y esa es la manera de actuar de alguien que no conoce a Dios, de alguien que no confía a Dios. A veces me pasa. En esta semana seguramente me pasó más de una vez. De que algo sucede. No, pues no, yo conozco a fulano. Yo conozco a Cristo, deberíamos de decir. Soy hijo del Dios viviente, del Todopoderoso. Mi socorro, mi ayuda viene de Dios. Damos gracias a Dios por las amistades, por todo el mundo que te pueda ayudar, pero nosotros dependemos de Dios. Un creyente se bautiza y obedece la palabra de Dios, se convierte en discípulo. ¿Qué fue lo que hizo que aquellos 12 pasaran de ser creyentes a discípulos de Jesús? Que vivieron con Él 24/7, que iban a todos lados juntos. Quiero decirte algo, el discipulado no es esto.
te quiero decir esto y espero expresarme de la manera positiva y correcta y que no me malinterpretes. Si en tu semana, el único día a la semana que puedes venir a la iglesia es el domingo, no dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo, pero no estás siendo discipulado. Esfuérzate por acomodar, en este caso, en esta congregación, el miércoles. Los miércoles 7:30 de la noche, aquí estamos discipulándonos en el conocimiento de la palabra. El domingo venimos a darle gracias a Dios por las bendiciones de la semana pasada. Venimos a traerle una ofrenda, una alabanza. Venimos a poner en manos de Dios esta semana que comienza. La semana comienza en domingo. Pero ser instruido, y si no entiendo, puedo levantar la mano y decir, no entendí. Aquí el que ande de preguntón, lo sugiere, le ponen una chicharra de volada para que no irrumpa el orden, no se crean. Si tú nada más tienes oportunidad de venir un día a la semana, es necesario que hagas el tiempo para que no siga así tu vida. Estamos hablando de eternidad. No estamos hablando de religión. No estamos hablando de quedar bien con nadie. Estamos hablando de eternidad. El creyente necesita ser bautizado para ser salvo. Necesita meter su cabeza, sus pensamientos, sumergirlos en el agua que es la palabra de Dios. Si no tienes quien te enseñe la palabra de Dios, no la vas a entender. Porque la abres y dices, no entiendo nada. O nada más a mí me pasó. Lees y dices, pues así como empecé, terminé. No siento ni que Dios me habló, no entendí ni la parte que leí, no entiendo nada. Necesitas un discipulador, un maestro, alguien que te diga, empieza leyendo aquí. Eso es lenguaje figurado, no es literal. Eso significa esto. Hay palabras que no entendemos, como el impío, la mujer idónea. Esas expresiones religiosas. ¿Quién es la mujer idónea? Pues quién sabe, ser una hermana que viene en la mañana, porque aquí nunca me la han presentado. Es la mujer ideal, es lo mismo. Pero hay muchas palabras en la Biblia que no entendemos. Los tiempos de la palabra, espiritualmente hablando. ¿Cuándo se terminó la ley? En Hechos capítulo 2, no en Mateo capítulo 1. En Hechos capítulo 2, cuando fue derramado el Espíritu Santo. Y todas esas cosas no lo sabemos. Necesitamos un maestro para que verdaderamente nuestra mente cambie. Romanos dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. No te esfuerces por cambiar de vivir. No lo vas a lograr si no cambia tu manera de pensar. No puede cambiar tu manera de pensar a la manera de Dios si no leemos la Biblia. Pero no la entiendo. Hay un maestro que te puede enseñar. Aquí en esta congregación doy gracias a Dios porque habemos varios maestros que te podemos instruir, introducir en la palabra de Dios. Pero tienes que esforzarte. Si creemos lo que dice Hechos capítulo 4 verso 12, que solamente en Jesús hay salvación, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Si creemos esa palabra, debemos de pasar de ser creyentes
convertirnos en discípulos, ser bautizados y vivir en obediencia a la palabra. Ahora, todos fallamos. No quiere decir que Dios va a esperar hasta que seas perfecto. Quiere decir que dispongas tu corazón para ser perfeccionado. O sea, déjame te lo explico, ya voy terminando. Un creyente que se convierte en discípulo, que es bautizado y que se decide a obedecer la palabra de Dios, no deja de equivocarse. Pero ya está en el proceso. Ya el Espíritu Santo me redarguye. Ya cuando me equivoco, me equivoqué. Y dice Dios, yo te levanto, no te preocupes. No sé si te ha pasado o has visto que a veces nos equivocamos al responder un saludo, porque andamos preocupados, afanados con algo, y viene una persona que le da mucho gusto verte, que te saluda con todo su cariño, su amor, te abraza y no correspondes el abrazo o el saludo. Okay. Ay, sí, y seguimos, y de repente dices, híjole, como que me vi medio mal. O sea, este amigo vino y me saludó y me quiso abrazar. Yo le di medio abrazo, no correspondí su saludo. Y a veces vamos y le decimos, oye, quiero pedir una disculpa. Mira, ando bien preocupado, traigo estas cosas. No quiero que te vayas así como que no me importa. No, hombre, gracias, pero ando bien afanado. Y entonces eso hace que la persona diga, ok. Cuando el Espíritu Santo, cuando pecamos y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, el Espíritu Santo te dice, eso que hiciste a Dios no le agrada. Eso es redarguir tu corazón. Muchos decimos, sí, cierto, me volví a equivocar. Pero mientras no vayas con Dios y le digas, Dios, perdóname porque se me fueron las cabras. Me dicen algunos amigos, pastor, se me fueron las cabras. Pues júntalas otra vez y mételas al corral. No basta con reconocer. Si tú no vas con tu amigo y le explicas, oye, discúlpame, la otra vez ni te hice caso, él se va a quedar con que no valora su amistad. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye y no vamos con Dios y le decimos, ay Dios, discúlpame, pero ando tan afanado, ando tan esto, tan lo otro, perdóname. De nada sirve que el Espíritu Santo te redarguya. De nada. Pero no es que tengo que ser un perfecto obediente de la palabra de Dios para sentir su presencia, para sentir su poder. La misericordia y la gracia de Dios hacen posibles que aunque no somos perfectos, Dios nos deja sentir su presencia. Dios nos sana. Dios nos salva. Dios nos hace milagros. Dios nos levanta. Dios nos rescata. Pero el que Dios me rescate no quiere decir que no puedo volver a la esclavitud. Por eso el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y esa palabra conocer es la misma. Habla de conocer la palabra de Dios por una experiencia personal. No porque alguien te la platica, que es buenísimo, la fe viene por el oír, sino cuando tú empiezas a leer la Biblia y dices, entonces la libertad espiritual que vino a nuestra vida cuando recibimos a Cristo, se mantiene esa libertad
con el conocimiento de la palabra de Dios. Eso no lo hace Dios, lo debes de hacer tú. Lo debemos de hacer nosotros, un día a la vez. No pienses, por favor, entonces toda la vida. No tienes la vida comprada. Hoy, las horas que le restan al día. Si mañana abres tus ojos, las siguientes 16 horas, porque se supone que dormiste 8, esas 16 horas, un día a la vez. Y así sucesivamente. Y nosotros estamos para servirte. Pero es importante que pases de creyente a discípulo, a ser bautizado, y después esforzarte o durante todo este proceso por obedecer la palabra de Dios. El mes próximo tenemos bautizos. Espero no meter diablos secos y sacar diablos mojados. No quiero, de veras, no quiero que me malinterpretes y digas, no, ¿para qué me bautizo? No quiero que me digan diablo mojado. No, te lo digo para que te animes a bautizarte, pero también a ser discipulado en la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Sé que el autor de mi futuro guía mis pies. Y esta es mi historia y es mi canción. Y todos los días cantaré a mi Salvador. Yo confío en Dios, mi Salvador, quien no fallará. Gracias porque nunca nos fallas. Nunca fallará. Queremos seguir confiando en ti, Señor. Dios, mi Salvador, quien no fallará, nunca fallará. Señor, yo te ruego que cada acto de obediencia, de fe, que tus hijos hagan, puedan ver tu mano con ellos. Que tú honres la fe, que cada vez que obedecen tu palabra, Señor, puedan crecer, madurar espiritualmente. Te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que el Espíritu Santo nos ayude en este proceso de reconciliación contigo, en este proceso de arrepentimiento. Te ruego en el nombre de Jesús. Que produzcas en nosotros la necesidad de leer tu palabra, de buscarte. Que le demos la debida importancia, Señor, al crecimiento espiritual. Que sea nuestra prioridad, Señor. Tantas cosas nos regalas cada día durante la semana. Que podamos darte, Señor, más. Que cada vez, Señor, seas tú más en nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias.
Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hagamos una oración juntos. Dile: Padre, en esta hora yo te pido la ayuda para pasar de creyente a discípulo. Quiero bautizarme para que cambie mi manera de pensar y cambie mi manera de vivir. Que tu Espíritu Santo me ayude a caminar en obediencia a tu palabra todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Regáleme 3 minutos, ocupe su lugar. Voy a pedir a Roberto Carlos y a Diana que pasen juntamente con Rafael y Mildred. Nosotros Nosotros en obediencia a la palabra de Dios no bautizamos a los niños porque el bautismo es una señal de arrepentimiento de pecados y un bebé no ha pecado. El Señor Jesús se bautizó a los 30 años, pero sí a días de nacido fue presentado, consagrado para Dios en el templo. Y en las Escrituras no encontramos ninguna enseñanza o escritura que nos autorice o nos anime a bautizar a los niños, al menos hasta que tengan conciencia de pecado. En Hechos capítulo 2, verso 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. El bautismo es para perdón de pecados. Entonces los bebés no tienen nada de que arrepentirse. Lo que hacemos es una consagración de la vida de los bebés delante de Dios. Y en Lucas 2:21 dice: pasados los 8 días para circuncidar al niño, José y María lo llamaron Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes de que él fuese concebido en el vientre. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para consagrarle al Señor. Como está escrito en la ley: todo varón que abriere la matriz será santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo que ha dicho la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. La dedicación o consagración de un bebé no se trata de un compromiso que inicia por la iniciativa de los padres. Más que nada es la respuesta a la obligación que todos los padres tenemos delante de Dios, de consagrarlos al Señor y de guiarlos en la enseñanza del Evangelio. ¿Para qué? Para que el Evangelio avance en nuestra vida de generación en generación. Entonces, hoy en esta tarde vamos a consagrar la vida de Natalia Saraí Santos Estrada al Señor. Y es un momento especial. Yo quiero preguntarle a Roberto y a Diana si ustedes reconocen la responsabilidad de enseñar y amonestar a Natalia Saraí en el temor a Dios y la obediencia a su palabra desde temprana edad.
Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Ahora, el propósito de los testigos, como lo fue en el caso del Señor Jesús, es ayudarles a ejercer esa paternidad en el propósito divino. Y eso es bien importante. No es nada más que ahorita nos inviten a todos a la fiesta del bautismo. No es ese, no. Es más que nada que ustedes estén atentos a la obligación de ellos con el compromiso que hacen delante de Dios de instruir el temor de Dios a Natalia Saraí. Y Dios tiene un propósito para la vida de ella, de esta niña, de Natalia. Encontrar ese propósito, que ella encuentre ese propósito, significa que va a tener éxito en la vida, porque no hay éxito en la vida si no se camina en el propósito de Dios. Rechazar el propósito de Dios nos garantiza el fracaso, la soledad, la tristeza. No importan los logros, necesitamos caminar en el propósito de Dios. Y es su privilegio y su deber guiar a esta bebé de la mano de los padres para que encuentre la perfecta voluntad de Dios en su caminar con Cristo. Entonces, ante la presencia de Dios y de todos estos testigos, les pregunto: ¿presentan y consagran la vida de Natalia Saraí ante Dios para dedicarla al servicio de Dios? ¿Prometen además guiarle en todo el conocimiento del camino del Señor diariamente? ¿Prometen criarla en el temor del Señor? ¿Prometen que en cuanto esté de vuestra parte, darán a esta bebé un ejemplo consecuente de lo que es la vida cristiana? ¿Me permites a la bebé? Rafa, ¿me ayudas con el micrófono ahí? Ay, ya quiero nietos. Ya le voy a dar uno, tranquilo. Por cuanto han prometido todo esto delante de Dios y de la congregación, nosotros dedicamos la vida de Natalia Saraí Santos Estrada y la consagramos a Dios. Nosotros en esta hora, Señor, dedicamos la vida de esta bebé a Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Natalia Saraí, que el Señor te fortalezca todos los días de tu vida. Que el Creador del cielo y de la tierra te guíe por el bienestar. Yo le ruego al Padre que Dios te libre de las corrientes del pecado y de cualquier enfermedad, aún desde tu infancia. Que a medida que crezcas en edad y estatura, crezcas también en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pido que a los padres de ella y a los testigos les des gracia y sabiduría para que críen a esta hija tuya en el camino de Cristo. Yo la dedico y la consagro en tus manos, Señor. Ahora, Señor, esperamos que tú honres esta dedicación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quieren decir algo? Bueno, buenas tardes. Queremos agradecer a Roberto y a Diana por la confianza brindada para poder guiar a Natalia. Reiteramos nuestro compromiso para estar con ella, para estar con ustedes,
para apoyarlos en todo lo que se pueda. Y pues es combo 2 por 1, aunque no vamos a ser padrinos de Samara, pero también la amamos, la queremos y siempre vamos a estar para ustedes, tratando de guiarlos y acompañarlos en este camino. Puedes pasar a firmar. Aquí está. ¿Quieren decir algo? ¿Quieren decir algo? ¿No? ¿No quieres decir algo? ¿No? ¿Mildred? Me dieron ganas de un nieto, perdónenme. Pero no se me aloquen mis hijos. Sí, bueno, que Dios me los bendiga, que Dios les dé gracia y sabiduría en esto. Bendiciones. Gracias, estamos despedidos.